bueno, a todos los compañeros de Río Urbano que ya habíamos tenido una experiencia hace algún tiempo, no recuerdo si fue hace como 2 años más o menos, y la verdad me alegra muchísimo porque de verdad estos espacios son para eso, ¿verdad? Para conversar un poco, para muchos casos enterarnos de también cosas nuevas y tener ideas, ¿verdad? Para desarrollar nosotros. Entonces, agradecerles un montón y obviamente a cada uno de ustedes. Ahorita les preguntaba ahí por el chat que de dónde nos acompañaban, porque sabíamos que venían personas de diferentes países e inclusive usos horarios, así que agradecerles un montón que estén por acá, y súper feliz de poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido desde la universidad trabajando este tema, que de igual forma los voy a incentivar a que, como decía Alonso, pues ahí por el chat escriban preguntas o demás. Si alguno ahorita no se siente como cómodo haciendo la pregunta, pues después, ya sea por correo o demás, pues nos pueden hacer llegar esas consultas y con mucho gusto pues las vamos a ver. Voy a compartir pantalla y cualquier cosa le agradecería a Alonso si me puede confirmar si se ve bien. Nada más para dar inicio. Y me avisa si se ve por ahí la presentación. Porque ya. Estamos viendo la presentación. Nada más ahí, perdón. Dale bien esa barrita que está ahí abajo, en donde dice ocultar, para que no salga la barrita. Excelente. Ok. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, de nuevo agradecerles un montón el espacio y que estén por acá escuchando esta plática. Hoy quería pues hablarles, como dijo Alonso, de bioacústica y ver este tema como una herramienta para la investigación y la educación ambiental, ¿verdad? Tanto de manera separada, viendo investigación por un lado y la educación ambiental por otro, pero también de manera conjunta, ¿verdad? Que justo la investigación que hagamos podamos llevarla al nivel de educación ambiental y pues yo creo que más ustedes van al final de la charla a darnos un montón de otras ideas que se les ocurren a partir de lo que hemos ido desarrollando nosotros. Entonces, de nuevo, presentarme un poco, pues mi nombre es Roberto Vargas, soy investigador, como decía Alonso, en la Universidad Estatal de Distancia, acá en Costa Rica, específicamente en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica. Y actualmente también formo parte del comité asesor del Centro de Educación Ambiental de la universidad en este caso, donde, bueno, ellos desarrollan investigación, programas, cursos, también en algún momento han desarrollado materiales para programas de educación ambiental y desde mi parte de investigación, ¿verdad? De Vicerrectoría de Investigación, pues colaboro con algunas iniciativas y parte de la idea del día de hoy también era llevar ese mensaje de educación, en este caso con sonidos. Por ahí está mi contacto y de todas maneras yo voy a convertir la presentación en PDF y se las vamos a pasar al final para que también puedan tenerlo. Ahorita hay 2 audios acá y a partir de aquí les digo que ojalá si tienen ahí papel, lápiz o alguna tablet donde puedan hacer anotaciones, me gustaría mucho que a partir de ahora a partir de estos audios vayan pensando en cosas que hacer con sonidos y también en qué sensaciones ustedes sienten con los sonidos, ¿verdad? Tal vez no vamos a escuchar un montón de ellos, pero traten de pensar en cosas que los ponen confortables, en cosas que los estresan, ¿verdad? Vayan a los extremos también, a partir de los sonidos. Entonces, este primer audio que voy a poner es un audio un poco más tranquilo. Eso que se escuchaba ahí, tal vez no sé si lo escucharon muy bien, pero es el ave nacional de Costa Rica, que es un tordo. Nosotros acá le decimos yigüirro, creo que por México le dicen primavera, si mal no estoy, porque es muy común que canten, ¿verdad? En ese cambio de las estaciones para nosotros acá, justo en la época lluviosa, ¿verdad? Y tiene un contexto muy interesante y es que el yigüirro se declaró, de hecho, como ave nacional también por el impacto cultural que tenía, ¿verdad? Porque nuestros agricultores, abuelos y demás decían que cuando cantaba el yigüirro era cuando venían las lluvias y por tanto pues era un buen momento para la siembra.
Entonces vean cómo un sonido, ¿verdad?, ha impactado culturalmente hasta llegar a ser un símbolo nacional. Pero también estamos conscientes que a pesar de que tenemos sonidos en el ambiente que nos relajan, que, ¿verdad?, que forman parte de esos elementos naturales, pues también vivimos en una época y en un espacio donde hay muchísimo sonido proveniente del ser humano, ¿verdad? Todavía no lo vamos a definir tanto, pero todos esos sonidos voy a ponérselos también para que sientan o perciban ahora ese otro contraste. Disculpa, no se escuchó el sonido anterior. Ah, ok. ¿Y por ahí escuchan un poquito más o no? Vieres que ahí en este momento me parece que no está. No mucho. Tal vez que están un poquito bajos, porque tal vez los audios están un poquito bajos, pero a nivel de sensaciones quiero que piensen en dos sonidos, ¿verdad? Un sonido que sea natural, ojalá cuando van al bosque, van a caminar a algún lado, que hay un río, y también piensen ruido, ¿verdad? Ese sonido que hay en el ambiente en muchas ciudades, y los que viven cerca de la ciudad, pues tal vez lo viven más cerca, ¿verdad? Entonces, ¿qué sienten con ambas cosas? Entonces, ahí en su libreta de notas, pues traten de tomar esa información, ¿verdad? ¿Qué sienten con ambas cosas, ¿verdad? ¿Qué perciben cuando escuchan animales? ¿Qué perciben cuando escuchan carros, escuchan maquinaria, ¿verdad? Cualquiera de estas cosas. Entonces quiero que se queden con esa idea en la cabeza por ahí y pueden ir apuntando esas cositas. Algo que a mí me gusta y es que hay frases que siento yo que nos representan a cada uno como en nuestras áreas de estudio. En mi caso, me gusta muchísimo esta frase de Pierre Schaeffer que decía que el sonido es el vocabulario de la naturaleza. Y muchas veces, en mi caso como biólogo, muchas veces tratamos de entender, ¿verdad? Y casi que tratamos de traducir, y muchos deseáramos tener como un traductor, ¿verdad? De qué es lo que canta ese pájaro, o cómo canta ese mamífero, ¿verdad? O cómo hace un llamado tal insecto. Entonces quisiéramos como así, casi que como el Shazam, ¿verdad? De aplicación para reconocer música, que nos reconociera qué es lo que dicen. Pero en realidad parte de todos estos elementos que están en la naturaleza son lo que nos ayudan a entender muchos patrones, muchas cosas que suceden, inclusive comportamientos conforme se va estudiando cada vez más. Sin embargo, algo que sería muy importante que tomemos en cuenta es por qué y para quién hacemos investigación, ¿verdad? En mi caso, siempre que trato de plantear una nueva investigación, trato de iniciar con estas preguntas. Entonces, ¿para qué, por qué y para quién lo voy a hacer, verdad? No es solo que es un capricho de mi parte y voy a estudiar tal especie solo porque a mí me gusta, sino trato de darle un contexto cultural o social, ¿verdad? Y no solo biológico o no solo personal, ¿verdad? Entonces, creo que tanto en investigación como en educación ambiental, me gustaría que cada uno cuando después tenga una iniciativa trate de hacerse esa pregunta. Y vieran que yo he cambiado muchísimo desde que inicié mi maestría, que relaciona la parte de ecología y sociedad justo por eso, porque muchas veces tenemos como ideas de investigación y son muy buenas, pero muchas veces son caprichos, y digo caprichos como pensando en eso que yo siempre soñé con hacer tal cosa y está súper bien y hay que impulsarse con ello, pero tratar de buscarle esa parte más social también y ese beneficio ya no solo biológico, personal, sino comunitario. Entonces quería dejarles eso. ¿Y qué pasa? Que justo en investigación, que es lo que vamos a ver un poco de ejemplos, pues muchas veces planteamos la investigación, desarrollamos una colecta de datos y publicamos algo, ¿verdad? En el caso de muchos de nosotros como investigadores. Sin embargo, como decía, necesitamos ir uno o dos pasos más allá, ¿verdad? Y tratar de que esa información, que además en mi caso, por trabajar en una universidad pública, pues es información pública y mi salario además también proviene públicos, creo que es una obligación para cada uno de nosotros tratar de llevarlo más allá, ¿verdad? Entender eso que estamos investigando, qué impacto, qué beneficio o qué problemática genera a la ciudadanía, ¿verdad? Y además que esa información, ojalá, no solo quede en un artículo científico, sino que llegue a impactar inclusive la política pública. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual les voy a mencionar. Todavía no hemos impactado esa política pública, pero vamos dirigidos a ello.
dado un vacío que tenemos acá en Costa Rica y probablemente en algunos de sus países. Entonces hoy les vengo a hablar un poquito de bioacústica, como decía, de investigación, de por qué grabar sonidos. Eso es algo que hoy quiero que cada uno se lo lleve y como les digo, ahí tomen notas y motívense en por qué cada uno de ustedes quiere grabar sonidos y qué hacer con esos sonidos, ¿verdad? Para que no solo se convierta como en un puño de información guardado en un disco duro o subido a un sitio donde tal vez no muchas personas lo van a ver. Y también, pues, cómo colaborar, ¿verdad? Tal vez en nuestras ciudades o en nuestro país o alguien cercano, incluso en nuestra universidad o en nuestro trabajo, para no encerrarlo solo en una universidad, pues hay personas que ya desarrollan cosas y podríamos en algún momento colaborar para ello. Y además, algo que a mí me gusta muchísimo y con lo que he trabajado pues por algún tiempo es con ciencia participativa o algunos le denominan también ciencia ciudadana y un montón de conceptos alrededor, pero que además está muy ligado también a la parte de educación ambiental, ¿verdad? Ese proceso de integrar, ¿verdad? A las personas dentro de procesos de investigación, pero también poder traspasar mucha de esa información o pasar de esa información que tenemos a nivel biológico o de investigación a un ambiente un poco más social. ¿Y qué pasa? Que muchas de las temáticas que se trabajan actualmente se han ido enfocando en todo esto que se llama STEM, ¿verdad? Esto es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, ha ido evolucionando con los años y a veces probablemente ya haya otra letra dentro de este conjunto de enfoques, porque desde hace algunos años se incluyó el arte dentro de esto. Y si ustedes piensan, otra tarea, les voy a ir dejando un montón de tareas hoy. Entonces piensen en cada uno de esos componentes, ¿verdad? En ciencia, ¿cómo integrarían ustedes en ciencia algo con sonidos? ¿Cómo la tecnología impacta el poder trabajar con sonidos? ¿O qué cosas en ingeniería podríamos, ¿verdad?, trabajar a partir de sonidos? ¿Dónde está la matemática en los sonidos? ¿Dónde está la física? ¿Dónde está la química? ¿Dónde están todas esas ciencias que nos interesan? Y por ejemplo, como este que les decía, el arte, ¿verdad? Imaginen, yo sé que tienen en la cabeza ahorita un montón de ejemplos y si quieren pueden escribirlos también ahí en el chat de qué temas, qué actividades se realizan en cada una de ellas, ¿verdad? O se les ocurren a ustedes que pueden desarrollar. Y en realidad, si uno piensa en el sonido llega a potenciar muchas de estas, ¿verdad? Que tal vez tenían como algunos vacíos ahí que no sabían cómo explicar algún proceso. Bueno, con el sonido tal vez sea fácil de hacer. Entonces, tenemos que verlo también como una oportunidad. Y este tema de bioacústica que tanto me apasiona y fue lo que me hizo cambiar de trabajar metodologías, por ejemplo, de colecta de individuos o de anillado de aves, por ejemplo. En mi caso yo me especializo más con aves y trabajábamos con redes, capturábamos a las aves, les poníamos un anillo, ¿verdad? Y en algún momento yo decía, ¿cómo hago para no causar un impacto en esas especies que quiero estudiar para conservación, pero que definitivamente el manipularlas directamente pues puede generar, ¿verdad?, un estrés físico, fisiológico y demás sobre esas especies? Y fue cuando topé con investigadores del Instituto de México y de la UNAM, que estaban dando un curso en Panamá, y de hecho son mis dos mentores, y probablemente algunos de los que vinieron los conocen, que es Fernando González y Héctor Perdomo. Ellos dos pues fueron los que me llevaron a esto allá en Panamá y definitivamente me engancharon muchísimo y espero que muchos de ustedes también lo hagan con esta temática. Y básicamente pues lo que tiene que ver es con una ciencia multi que combina biología y acústica. Entonces ahí vamos a estudiar el sonido, pero también todos los componentes de la biología y cómo se relacionan con ese sonido, ¿verdad? Entonces vamos a investigar cómo se produce, cómo se dispersa, cómo llega y se recepciona en los animales, incluidos nosotros, y de ahí se han venido dando un montón de ramas más. Por ejemplo, el estudio del paisaje sonoro, ya no enfocarnos en una especie, en cómo esa especie produce o recibe ese sonido, sino entender cómo ese paisaje tiene diferentes componentes, tanto naturales como antropogénicos, que lo hacen tener características especiales. También podemos estudiar, como decía, algo específico de una ecología de las especies, o si nos vamos un poquito para atrás, por ejemplo, en medicina los ultrasonidos, ¿verdad?, son parte integral de esta disciplina.
Y ahora más hacia un poco más reciente, pues inclusive se ha utilizado la musicoterapia, que en realidad se utilizaba muchísimos años atrás. Y como decía, pues hay un montón de otras ciencias que están relacionadas, física, matemática, artes, inclusive, que ahora les voy a mostrar un ejemplo interesante por ahí, con química, ¿verdad? Nadie pensaría tal vez que algunos componentes químicos, pues, permitan, ¿verdad? Entrar dentro de este tema de bioacústica. Tal vez y sin hacer promoción, pues hay algo que acá en Costa Rica es muy característico y no sé si lo van a escuchar también, pero bueno, si no, igual después les puedo tratar de pasarla o subir la presentación con el sonido en alguna plataforma para que puedan escucharlo. Pero ese sonido que estaba ahí, que es básicamente un sonido de un águila, es el sonido que utiliza esta empresa para promocionar esta cerveza acá en Costa Rica. ¿Y qué pasa? Que ese sonido, pues definitivamente es una marca registrada para esta empresa. Y así podemos pensar en marcas distintivas a nivel mundial, por ejemplo, de la Metro Goldwyn Mayer, ¿verdad? Cuando escuchábamos ese rugido del león o el grito de Tarzán, más o menos contextualicemos un poco por ahí, o tal vez el sonido de la marca Intel, por ejemplo, los que en algún momento lo han escuchado, o inclusive, ¿verdad? Sonidos para televisoras, piezas musicales y demás, ¿verdad? Entonces, creo que se hace muy particular y vean el impacto que puede tener un sonido, por ejemplo, acá en Costa Rica, de una especie que lo que todos los demás consideramos, porque en el registro que se hizo, pues no se menciona cuál especie fue, simplemente se describió que era un chillido de una águila y que ellos modificaron ese sonido para pues tener una marca específica y registrada. Y básicamente lo que ellos hicieron fue registrar una partitura de ese sonido, que los que conocen un poco más de bioacústica saben que esa partitura, ¿verdad?, que veíamos en música, nosotros le denominamos pues un espectrograma, una representación gráfica de ese sonido, ¿verdad?, algo que podamos ver, y ellos básicamente registran esa partitura o ese espectrograma y adjuntan el sonido específico. Entonces vean como un sonido de la naturaleza inclusive puede llegar a impactar económicamente a una empresa. Entonces les tengo otro ejemplo, para los que sean, así como yo, un poco fiebres de Sheldon Cooper y David Van Thierry. ¿Recuerdan esa frase que él mencionaba como bazinga, verdad? Cuando él hacía alguna broma o cuestiones así. Y vean cómo un sonido proveniente de una palabra inclusive puede llegar muchísimo más allá. A nivel biológico, por ejemplo, actualmente tenemos una especie que se llama Euglossa basinga, que es una de estas abejitas de las orquídeas, que fue registrada con el nombre de basinga, se llama Euglossa basinga, en pues referencia, ¿verdad?, a esta frase de Sheldon Cooper. Entonces vean cómo también inclusive algunos sonidos provenientes ya más bien de la parte un poco más humana y de televisión, pues pueden llegar a impactar hacia atrás, ¿verdad?, hacia la parte biológica más bien. Y pues viendo estos procesos y toda esta investigación, algo que a mí siempre me ha llamado la atención y muchos preguntan es si la investigación la pueden hacer cualquier persona. Y esa es una típica, ¿verdad? Y algo muy importante que debemos recordar en un proceso de investigación es que la investigación es un proceso en el cual se aplica el método científico. Y yo quiero que piensen en ese método científico, ¿verdad? Cuando tenemos una pregunta, nos formulamos una pregunta, buscamos información, desarrollamos hipótesis, después investigamos sobre esas hipótesis que tenemos para ver si son ciertas o verdaderas, colectamos esa información, llegamos a una conclusión, ¿verdad?, obteniendo esos resultados, y básicamente ese es el método científico. ¿Y no les parece que eso lo hacemos desde niños? Muchas veces nos preguntamos desde muy pequeños, ¿y eso? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué las hojas son verdes? Y como niños empezamos en ese mismo proceso. Entonces vean que en realidad la investigación no debemos de cerrarla, ¿verdad?, a un grupo selecto, por así decirlo, de personas, sino podemos llevarla a muchísimas más personas, enseñándoles a cómo aplicar de mejor manera ese proceso y tal vez dándoles un acompañamiento, como en nuestro caso, como investigadores. Y algo que a mí me pareció súper interesante en este texto de Campos Ocampo, acá en Costa Rica, es que mencionaban que el ser humano aprende de la naturaleza y que todo aprendizaje tiene dos momentos importantes, que es la experiencia de esa persona y la interpretación. Y vea que también
dentro de ese concepto nunca se dice, y es exclusivo para tal tipo de personas, ¿verdad? Vean que la experiencia de alguien puede llevarnos a un montón de preguntas más, de respuestas más, entonces es muy importante considerarlo. Y como les decía al inicio, creo que es muy importante que consideremos para quién y qué impacto tiene, ¿verdad? Esta investigación que estemos realizando. Y no solo, pues, como decía, hacerlo como, por así decirlo, por un capricho, sino porque conteste algo importante. Volviendo un poco a esta cuestión, algunos datos referentes a bioacústica, tal vez se preguntarán, ¿y será que esta temática tiene muchos años de trabajarse o es muy reciente, verdad? Por ejemplo, haciendo una búsqueda en Google Scholar de la palabra bioacústica y bioacoustic, ¿verdad? En inglés, encontré alrededor de 30.000 artículos. Y si uno lo piensa, no es nada. Comparado, por ejemplo, con Ciencia Ciudadana, que en este caso solo lo busqué en inglés, pero eran 2.710.000 búsquedas solo de la palabra Ciencia Ciudadana. Entonces vean que a pesar de que sabemos que la ciencia ciudadana se realiza desde hace muchos años, el concepto como tal es relativamente reciente. Y vean qué reciente en realidad es esta palabra. Para Costa Rica, ahorita les voy a dar un ejemplo y seguimos en crecimiento con ello. ¿Y qué temas abarca esto? Abarca biología cognitiva, oceanografía, fisiología, investigación del ambiente, como les decía, ya no solo de especies en específico. También hay temas en neurobiología, en ciencias marinas, en comportamiento animal. Y de ahí podríamos seguir toda la noche hablando de temas que podrían relacionarse con ello. Pero algo que me pareció muy importante es esa parte histórica, digamos, de que en realidad es un tema bastante reciente y por tanto cada uno de nosotros en nuestros países podemos desarrollar investigación en este tema. Por ejemplo, de igual forma, lo que hicimos fue hacer una búsqueda de temas que tuvieran que ver con bioacústica desde más o menos 1968, que fue cuando se dio el primer texto donde se menciona la palabra y además se relaciona el texto con Costa Rica. Y como ven, ha tenido un crecimiento exponencial. Esto es hasta el 2018. Ahorita estamos actualizando esta información para este otro periodo. Y como ven, pues va en crecimiento, ¿verdad? Esto de hecho este último dato se tomó como en febrero, marzo, inclusive de ese año. Entonces vean que ya iba por 241, apenas llevaba como 2, 3 meses de ese periodo. Y vean que las palabras que más resaltan son acústica, anura, que tiene que ver con los anfibios, murciélagos, comportamiento, llamados, muchos artículos hacen relación a investigaciones tanto en Brasil como en Costa Rica, en algunos otros países, de aves, comunicación, conservación, diversidad, ecología, bosques, cátids y ortóptera, que son básicamente todo el grupo de grillos y demás y relacionados. Entonces vean que en realidad para Costa Rica pues es bastante reciente y yo casi que apostaría que ustedes realizan esto a no más de algunos países donde ya tienen un poco más de tiempo de haber trabajado, va a ser un patrón muy similar, ¿verdad? Que aunque hay muy poca investigación, pues cada vez va en crecimiento la cantidad de artículos que se publican en este sitio. ¿Y qué hemos estado haciendo desde la UNED? Hemos estado realizando diferentes proyectos que básicamente, ya sea de manera comunitaria o nosotros mismos, pues hemos invertido el tiempo de ir por nuestro país a lugares en específico a realizar grabaciones. Por ejemplo, esto fue un mapa que se realizó de grabaciones de manera colaborativa entre el 2019, perdón, y 2016 al 2021. Y, por ejemplo, en ese periodo llegamos a obtener 5.000 grabaciones con personas que básicamente tomaron su celular y dijeron, un día de estos voy a ir a grabar y cada vez que voy, no sé, a una montaña, voy a aprovechar y voy a ir a grabar alguna especie que me interesa o voy a grabar un paisaje o cualquier otra cosa. Entonces vean el impacto que puede tener una grabación, ¿verdad? Dentro de un país, ¿verdad? Y nosotros, en nuestro caso en Costa Rica, siendo un país bastante pequeño, pues tuvimos un impacto bastante grande en áreas donde inicialmente no se tenía mucha información. Y en términos de investigación, ¿qué hemos estado haciendo? Por ejemplo, hemos estado desarrollando investigación de la caracterización acústica de espacios, ¿verdad? No solo de especies, sino de espacios en específico. Por ejemplo, en el corredor biológico interurbano del río Bermúdez, acá en Heredia, que fue donde realicé mi tesis de licenciatura.
Después, ahorita estoy trabajando con la caracterización acústica del corredor biológico del pájaro campana en la zona de Monteverde, y eso forma parte de mi tesis de maestría, que por ahí les voy a contar ahorita un poquito. Y también nos hemos estado enfocando en tomar algunos proyectos y grabaciones específicas para generar proyectos de detección automatizada. Entonces ya no, ¿verdad? Tener que escuchar grabación por grabación de las que hacemos, sino automáticamente que un sistema nos identifique ya sea una especie o un grupo de especies, ¿verdad? O un grupo, inclusive no de especies de una familia, sino, no sé, todo un grupo de aves, ¿verdad? Que básicamente nos diga si en esa grabación hay o no hay aves, sin que nos identifique aún las especies. Entonces eso nos ayuda a por lo menos limpiar muchísimo de la información que colectamos. Ahí les voy a mostrar unos ejemplos. Y bueno, ahí hemos trabajado en la Reserva Las Arrieras, que queda en Sarapiquí, en la parte caribe, ¿verdad? De nuestro país. Después con la lechucita parda también, que esto se realizó en el volcán Irazú, que es uno de los volcanes más altos acá de Costa Rica. También en ese sitio y en otro sitio acá en Heredia, que es parte del Valle Central, acá en Costa Rica, realizamos investigación con un mamífero que se llama cacumistle. Y acabamos de empezar hace un mes con un proyecto con el caracara avispero, que a pesar de que tal vez algunos conozcan de esta especie, en Sudamérica es súper abundante, pero en nuestro país solo la tenemos en el Parque Nacional Corcovado y en 2 zonas específicas de la zona norte, que no eran muy comunes los registros, pero ya ahora trabajando en un sitio ahí que tenemos, pues ya hemos ido viendo que el patrón es un poco distinto. Para darles un ejemplo, en esta investigación que hicimos con el corredor biológico del río Bermúdez, corredor biológico interurbano, llegamos, por ejemplo, a partir de los sonidos que registramos, a encontrar esta especie, que es una especie que inicialmente se encontraba en esta zona, donde ven un montón de puntitos en la parte central al sur, que es en la zona de Cartago, en una de las provincias, parte del Valle Central, y inicialmente estaba restringida a los humedales de este sitio, pero por el impacto humano que ha existido en estos humedales, se ha tenido que empezar a movilizar a otras zonas. Y como ven, nosotros con esta investigación pudimos tener el primer registro comprobado, porque hay varios registros hablados, ¿verdad?, de comunicaciones que dicen que han observado la especie inclusive por el lado del volcán Poás, que es un poco más al norte, pero ya por lo menos con grabaciones de sonido y de video ya tenemos a esta especie registrada acá. Entonces vean cómo una grabación nos puede hacer cambiar muchísimo el panorama que tenemos de una especie, ¿verdad?, a nivel de nuestro país. Y así para otros grupos. Muchos de los ejemplos que les voy a dar es de aves porque justo trabajo con este grupo. Y bueno, ¿qué impacto tiene eso? Por ejemplo, el solo registrar esa especie ya nos empieza a hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ahora se distribuye? ¿Cómo se comporta entre diferentes grados de riqueza, ¿verdad? Donde ella se va moviendo. El ruido que hay, por ejemplo, si le está afectando, tal vez en la zona de Cartago inicialmente no había mucho ruido y su comunicación era fácil, pero cómo ellos han tenido que ir adaptándose, ¿verdad?, al ir moviéndose a en la matriz urbana, cómo ellos han tenido que adaptarse, ¿verdad?, a estos sonidos. Entonces, vean que a partir de una grabación podemos empezar a generar una serie de preguntas que nos lleven a nuevas investigaciones, ¿verdad? Y eso es a lo que quiero que todos se queden un poco con la parte de los sonidos. Por ejemplo, en esta investigación tuvimos la oportunidad de trabajar desde la zona alta, ¿verdad?, la parte montañosa, hasta más o menos acá abajo, donde se ve como una línea blanca. Todo eso es la parte urbana del Valle Central, y entonces empezaba por ahí de los si mal no recuerdo, era como los 1950 metros sobre el nivel del mar, hasta más o menos los 800 metros sobre el nivel del mar, siguiendo toda la microcuenca de este río. Y que además esa microcuenca desemboca en una de las macrocuencas más grandes que tenemos acá en el país. Entonces vean cómo también podemos estudiar un montón de patrones de las especies, de la distribución, a partir de grabaciones. ¿Y qué encontramos? Que sí, efectivamente, conforme nos acercábamos al área urbana, teníamos una mayor cantidad de ruido, y que la distribución de las especies en los diferentes sitios variaba. Entonces, cuando comparamos la cantidad de especies por sitio,
parece que hay un patrón que parece que entre más ruido hay, más especies hay, pero eso es por cada uno de los sitios. Cuando ya comparamos entre los dos ecosistemas que teníamos, por ejemplo, la parte urbana y la parte periurbana, que va del límite urbano hacia la zona protegida, tenemos aún así mayor cantidad de especies en esas zonas protegidas que en la zona urbana. Pero algo que fue súper interesante con todo este estudio de sonidos fue que encontramos 18 especies endémicas que están distribuidas a lo largo de toda la cuenca y que utilizan esta microcuenca para movilizarse de la parte alta a la zona baja y tal vez distribuirse a nivel latitudinal también dentro del Valle Central. Y muchos de los valores de ruido concordaron con un montón de estudios que hay para referencias tanto de bosque como en la zona urbana, ¿verdad? Entonces vean que los límites andaban hasta en 74, casi 75 decibeles, lo cual es bastante para algunas especies, y no es solo lo fuerte que se escuche un sonido en particular, sino más que la intensidad, la cantidad de veces durante el día o lo constante que es un sonido, ¿verdad? En estas zonas urbanas. Otro estudio que les decía que estoy desarrollando ahorita, esto no tiene ni siquiera un mes de haber iniciado tampoco, es mi tesis de maestría, donde tenemos grabaciones de referencia de todo el corredor biológico, que también va alrededor de unos 2000 metros sobre el nivel del mar, hasta 0 metros sobre el nivel del mar, estos dos sitios más cercanos a la zona de playa, y todo conforma parte del corredor biológico de esta especie, que utiliza, ¿verdad? todo este ecosistema para movilizarse hacia las zonas, por ejemplo, del Pacífico de Costa Rica. Entonces, estamos analizando cómo es el patrón acústico de todos estos sitios, cómo varía con la altitud y cómo se relaciona también con las comunidades. Entonces, estamos haciendo entrevistas para conocer la percepción del ruido o del sonido en general de los pobladores de todo este corredor biológico. Eso también es bastante importante. Y esta tesis pues forma parte, como decía, de mi tesis de maestría en la Universidad para la Paz aquí en Costa Rica. Por ahí está un sonido del pájaro campana, pero igual, si no, después les puedo hacer una referencia a todo ello. Después tenemos, como les decía, hemos ido desarrollando investigación y ahora tomando todas esas grabaciones que teníamos, que de hecho utilizábamos estas grabadoras que se denominan AudioMod, que es una grabadora del tamaño de la palma de la mano a lo más, y son grabadoras que se dejan en campo durante un mes realizando grabaciones, después podemos colectar todo ello, pero imaginen la cantidad de grabaciones que se obtienen, ¿verdad? Son miles de grabaciones, de hecho ahorita estamos trabajando con sets de alrededor de 25.000, 30.000 grabaciones, que sería claramente imposible poder revisarlas uno a una y tenemos que generar una automatización, ¿verdad? de la identificación de especies para poder estudiar patrones. Entonces, por ejemplo, en la Reserva Las Arrieras pudimos realizar este proceso con 4 especies, que es un carpintero, la lapa verde o el guacamayo verde, que es además una especie en peligro de extinción, especies de manakins o quiebrapalos, que les llaman algunos, y algunos hormigueros, ¿verdad? Que son de importancia justo como referencia de todos estos procesos ecológicos en esta reserva. Y por ejemplo, este es el patrón, esos gráficos que ven ahí es el patrón acústico de cada una de esas especies durante el día, entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, como ven, todas tienen un patrón distinto, pero en general, pues un pico de actividad durante las mañanas. Y eso era lo que queríamos poder llegar con la información acústica que se colectó a eso. ¿Y cómo sabemos que este patrón es bastante bueno? Bueno, porque las validaciones de estas especies nos dieron una precisión de entre 91 al 98% de seguridad de que esas detecciones forman parte de las validaciones que hicimos de la especie. Entonces es un porcentaje bastante alto comparado con algunos otros estudios. Otro trabajo que se hizo también es, como les decía, con la lechucita parda. ¿Por qué? Porque es una especie que tenía muchos años de no observarse en Costa Rica, hasta hace unos 8 o 9 años que se llevó a encontrar de nuevo en el volcán Irazú y en el Cerro de la Muerte. Y como ven, los compañeros que han estado trabajando más directamente con el proyecto, pues han encontrado que los machos que tienen marcados tienen diferencias en el ritmo de canto, ¿verdad? Entre los machos. Entonces, eventualmente podríamos llegar a identificarlos a nivel individual simplemente con el sonido.
y ahí también utilizamos estas grabadoras audio mod. Estos sonidos que ven a la izquierda, que son como estas rayitas negras que ven acá, son las vocalizaciones del canto de los machos, y a la derecha pueden ver unas variaciones de sonidos de las hembras solicitando alimento cuando están en periodo de nidificación, y también de las crías. Entonces vean que también se abren oportunidades poco más allá de investigación. Si les pregunto, ¿alguno sabe qué es eso? No sé si alguno ha tenido la gran suerte de poder ver esta especie que son muy similares hay dos especies, una en México, bueno, en la parte al norte, y otra de Costa Rica hacia el sur, que creo que en México se llama Basariscus astutus y la especie de acá es Basariscus umicrasti, que es como, acá le decimos ostoche o cacomistle, creo que en México también le dicen ostoche, y es una especie súper interesante que es un mamífero nocturno, está dentro de la familia de los prosiónidos, donde están los mapaches, y ven que es como un zorrito, pero con cola de mapache. Entonces es una especie que vocaliza muchísimo, pero hay un desconocimiento súper grande. Por ejemplo, para el país solo tenemos un artículo donde estudiaron el patrón de movimiento en el volcán Barba, que es donde ahorita lo estamos monitoreando acústicamente. Y eso forma parte de la tesis de licenciatura de Óscar Ramírez, que es uno de mis estudiantes acá en la universidad. Y aparte de estudiar las vocalizaciones de la especie, estamos viendo la interacción, ¿verdad?, que tienen con las poblaciones humanas que hay desde la zona protegida del volcán Barba hasta algunas zonas ya un poco más aledañas a la zona urbana. Esta es la otra especie que les decía, que también tenemos muy poquito de haber iniciado este proyecto, y es en conjunto con los compañeros del proyecto IBICTER acá en Costa Rica. Es una especie bastante interesante, es una rapaz grande, familia de los halcones, ¿verdad? Es un caracara, como le llamamos aquí. Y como les decía, hay muy pocas poblaciones de esta especie, y bueno, por dicha, gracias al monitoreo que hemos estado haciendo con sonidos, pues cada vez nos es hasta más fácil identificar, ¿verdad?, en qué fechas va a reproducirse, en qué fechas están en ciertos lugares específicos de estos bosques. Entonces por ahí estamos trabajando un poco de eso. ¿Y qué impacto tiene esto? A veces uno piensa en ese sonido como en algo muy particular, y una serie, como decimos a veces nosotros, de locos que andamos enamorados de una especie o le vemos la importancia de conservación de una especie, pero este señor que está aquí marcado es Don Toño. Don Toño es básicamente nuestro oído cuando no estamos en campo, ¿verdad? Y él nos dice, tal día nos llaman. Vean, hoy escuché a los bichos, es como él les dice, aquí están los bichos, dice. Aquí están en tal lugar por donde está tal grabadora. Entonces nos ahorra un montón de tiempo, porque ya vamos a las grabaciones de ese día, a esa hora que nos dice Don Toño, y vieran que conversando con él, nos decía que tal vez él tiene unos 20 años, 30, sí, como unos 20 años de trabajar en esa propiedad, y él dice que él los escuchaba, pero no sabía ni qué eran, hasta que un día ya nos sentamos con él y vimos que lo reconoció, y a partir de ahí ya es como nuestros oídos en campo. Entonces vean cómo también a una persona, ¿verdad?, de campo podemos llegar a impactarle con un simple sonido. Como decimos nosotros, lo contaminamos, entre comillas, ¿verdad?, de la fiebre de monitorear una especie y de conservarla, que es muy importante. Por aquí hay algunos otros registros que hemos tenido que me parecen importantes, por ejemplo, que no son muy comunes, de perezosos, que ahora también forman parte de nuestros símbolos nacionales aquí en Costa Rica. Proyectos que tienen que ver con desarrollo de materiales, ¿verdad? Ya viendo la parte de educación ambiental, en cómo podemos utilizar materiales de impresión 3D, de circuitos y demás, para poder enseñarle a las personas sobre los sonidos. Por ahí habíamos hecho una impresión de un murciélago y un sistema que emula, ¿verdad?, el sistema de detección que utilizan los murciélagos, y así, ¿verdad?, un montón de proyectos más. ¿Y gracias a qué? A que la tecnología ha ido avanzando, ¿verdad? Desde el fonógrafo que se utilizaba con cilindros de cera hasta ahora grabadoras digitales, e inclusive, como les decía, grabadoras
automatizadas, ¿verdad? Como ven, aquí hay una tarjeta de presentación para que vean la dimensión y vean el tamaño de esta grabadora y de esta otra verde que está aquí, ¿verdad? Son grabadoras muy pequeñas, súper portátiles, que podemos esconder inclusive en cualquier lugar, evitando, ¿verdad?, que se las roben. Y eso ha cambiado muchísimo, desde los platos que utilizaba, por ejemplo, James Tanner en Norteamérica, grabando El Carpintero Real, ¿verdad? Y que eran probablemente una parábola que pesaba 3, 4 kilos y tener que cargarla, ¿verdad? Dentro del bosque, en zonas húmedas, como ven ahí, en zonas inundadas, hasta, por ejemplo, personas que admiro muchísimo, como Juan Pablo Culazo, que es una referencia en Sudamérica de grabación de sonidos e inclusive de toda América. Y pues él tiene hasta discos de cantos de aves de Uruguay, de Brasil, creo que de Perú, de algunas otras zonas. Y como les decía, pues hay muchísimo en aplicaciones también que podemos utilizar para grabar, para colaborar con proyectos. Y eso nos lleva pues a la parte de participación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos integrar inclusive o crear también proyectos donde muchas personas colaboren porque vean el impacto que puede tener un simple sonido? ¿Verdad? Yo siempre he soñado, a no sé cuántos años me va a tardar, de poder tener un mapa del ruido de todo Costa Rica. Claramente necesitamos muchísima colaboración de muchas personas porque sería imposible, ¿verdad?, poder generar un tipo de mapa así sin colaboración ciudadana. Y ahí es donde ese aporte, ¿verdad?, y ese conocimiento que tienen las personas pues se va a volver súper importante. Yo sé que todos en algún momento nos hemos preguntado, y si no, a partir de ahorita nos lo vamos a preguntar, en qué es lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Y traten de cerrar los ojos en algún momento en la noche o vayan a algún lugar donde tal vez haya un poco menos de ruido urbano y traten de pensar en qué hay alrededor, ¿verdad? Que todo eso que escuchan, ¿qué es? ¿Será un mamífero? ¿Será un ave? ¿Será un insecto? ¿Verdad? Y creo que esa dinámica, ¿verdad? Creo que es bastante interesante. Y ahí tenemos que pensar también en justo eso, que eso se vuelva una iniciativa, ¿verdad? Personal y un gusto, por así decirlo, ¿verdad? De querer colaborar en generar información que sea útil para la sociedad. Dice un texto por ahí del Instituto Humboldt en Colombia que en los últimos años la contribución de los habitantes rurales y urbanos para registrar y comprender dinámicas de la naturaleza cada vez es más evidente. ¿Por qué? Por la tecnología. Pero aún así, con toda esa colaboración, con toda esa tecnología, pues siguen habiendo un montón de retos, ¿verdad?, que podemos seguir trabajando de manera conjunta. Y entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes se han hecho la pregunta de cuáles son los sonidos más representativos que hay en su casa? Desde no sé, desde el gecko, ¿verdad? Desde la lagartija, desde el pájaro, cualquier cosa que haya en su casa, ahora traten de abrir la mente hacia el barrio en el que están, hacia la provincia en la que se encuentran, hacia el país en el que están. Y entonces creo que nos podemos hacer ya ahora esa pregunta de por qué grabar sonidos. Y es porque tenemos un vacío gigante, pero gigante de información. En Costa Rica tenemos 918 especies y por lo menos en los últimos 12 años que llevo estudiando sonidos, no creo que la lista vaya a más de 50 especies en las cuales alguien se ha sentado a generar información de los sonidos. Entonces imaginen todas las oportunidades que hay y así para cada uno de sus países. Y ahora multipliquen eso a los insectos, que son un grupo pero gigante, a los mamíferos, inclusive ya ahora hay personas trabajando con sonidos con plantas, ¿verdad? La interacción de los sonidos con las plantas. Entonces vean que es interminable, pero motiva muchísimo a pensar en que tenemos muchísimos vacíos para estudiar. Y pasa lo mismo en el ahora tomar toda esa información y llevarla a las personas en esta idea de educación ambiental, ¿verdad? En ese proceso de poder pasarles a esas personas y que esas personas adquieran valores y conceptos que estén asociados a estas capacidades de entender las relaciones que hay entre el hombre, la cultura y el entorno biológico y físico, ¿verdad? Entonces ahí se abren otra vez un montón de oportunidades más grandes. Nosotros hemos desarrollado actividades con niños, desde conteos de aves utilizando sonidos, monitoreos, talleres de grabación de sonidos con el celular, ¿verdad? Ahora es mucho mejor enseñarle realmente a un niño cómo utilizar
de manera correcta un celular que quitárselo, ¿verdad? Es casi imposible, pero podemos aprovechar esas ganas que tienen de utilizar estos aparatos para generar información que sea útil. Hemos estado en centros de educación ambiental, hemos viajado a Panamá, a México, a Guatemala también a realizar talleres, e inclusive aquí dentro de nuestro país, en zonas donde básicamente como en las fronteras, donde no hay muchísimo acceso muchas veces a las oportunidades que hay en el Valle Central, de poder llevarles talleres que tengan que ver con grabación de sonidos. Y así han aparecido cosas súper interesantes. También hemos desarrollado actividades, por ejemplo, aprovechamos ciertas efemérides, por ejemplo, cuando se dio el Año Internacional del Sonido en el 2020, que se extendió hasta el 2021, entonces realizamos talleres, un simposio, también concursos, un concurso de grabación, conseguimos un montón de patrocinadores que nos regalaron hasta tablets, algunas otras cosas para regalar entre las personas que entre categorías realizaran más grabaciones, que hicieran más grabaciones de aves, más grabaciones de anfibios, y esto pues ayudó mucho a generar una base de datos bastante grande. Y ahora yo otra vez les voy a pedir que con el papel que tienen por ahí, o si quieren en el chat o lo que sea, traten de considerarse como un profesor en este momento de algún tema como biología, física. O sea, ustedes ahora están enseñando, no importa el área en la que laboren, pero están siendo profesores del área que ustedes se volvieron expertos. Y entonces traten de enlistar temas y actividades que podrían realizar para explicar algo de su labor, pero que utilicen un sonido para hacerlo. Por ejemplo, si yo estudio física y entonces, no sé, el tema de hoy son las vibraciones, bueno, el sonido es una vibración. Entonces podría utilizar un sonido para explicarles cómo ese sonido y esa vibración viaja en el ambiente, en diferentes medios, por ejemplo, si viaja igual en el agua o en el aire o en donde sea. Entonces, vean que traten de hacer ese ejercicio. Yo sé que tal vez algunos van a ir escribiendo por ahí, si no, como les digo, a mí me encantaría que después nos compartan por correo o demás qué actividades fueron las que ustedes pensaron. Porque a todos se nos van a ocurrir cosas distintas. Inclusive entre dos biólogos vamos a pensar en dos cosas distintas porque tenemos áreas de expertise distintas. Entonces va a ser súper interesante. Este enlace les prometo que se los voy a enviar por medio de Alonso, ¿verdad? El correo con el que ustedes se registraron, un número de teléfono, para que se tomen, creo que son como 5 o 6 minutos más o menos que dura este documental de por qué las ballenas cantan. Y van a entender todo lo que claramente ahorita no me extendí, ¿verdad? En explicar sobre cómo viaja el sonido en el agua, cómo las especies generan patrones, así como nosotros tenemos un vocabulario, ellos tienen, ¿verdad? Sus propios componentes que les permiten comunicarse y, no sé, utilizar ciertos sonidos para caza, otros para cohesión de grupo y cosas así. Para mí es uno de los mejores TEDx que existen para explicarle a cualquier persona qué tiene que ver con bioacústica y mucho más si les encanta la biología marina. Ese es un clásico y les voy a mandar ese enlace por ahí, o lo pueden buscar en YouTube, que está como Why Do Whales Sing, o Cómo Cantan las Ballenas. Es increíble, es súper bonito. Y entonces, tal vez ahora que les hice esta pregunta de qué temas y actividades realizarían, tal vez muchos en lo primero que pensaron fue en el ruido. Y vean que tenemos tan contaminada nuestra cabeza que cuando pensamos en sonido de una vez pensamos en ruido, porque hemos estado, ¿verdad?, con tanta información en nuestra cabeza de gritos, llantos, industria, carros, helicópteros, aviones, industria en general, que a veces olvidamos lo de la naturaleza. Y no sé si les pasó en cada uno de sus países, esto es una imagen de Bogotá, de la Secretaría de Ambiente, que cuando pasó lo del COVID y a todos nos dejaron en nuestras casas, empezamos a escuchar cosas que no escuchábamos antes, ¿verdad? Inclusive muchos decían, ahora escucho lechuzas en mi casa, ¿cómo es posible que en la ciudad hayan lechuzas? Bueno, toda la vida han habido lechuzas, pero teníamos nuestra cabeza en otra cosa, ¿verdad? Y no nos dejaba escuchar todo eso que nos rodeaba, no le poníamos tanta atención. Entonces, si hacen ese ejercicio que les pedía, algunos, por ejemplo, van a llegar a inclusive pensar en la velocidad del
de cómo se distribuye el sonido o una onda. Entonces van a poder pensar en temas como densidad, temperatura, algunos que van a pensar en frecuencias, algunos les van a salir temas inclusive de la guerra, de investigación, de medicina, de orientación animal, que después se ha llevado a la orientación de botes y demás también, a la intensidad o el ruido o la intensidad de ese sonido en un ambiente, qué daños tiene para los seres vivos, incluidos nosotros como seres humanos. Y hay un montón de temas, ¿verdad? Que por ahí les dejo esa lista, pero podría ser interminable. Como les decía, cada uno de ustedes va a pensar en un animal distinto, en un tema distinto, si no son del área ambiental, y ahí podría ser interminable, ¿verdad? La lista. Y como les decía, también la química. A veces uno, bueno, yo mismo cuando estaba haciendo la charla decía, bueno, física, química, física, biología y alguna otra cosa. Y yo decía, ¿y química? Y sí, hay muchos experimentos de cómo las moléculas se distribuyen en nuestro cuerpo a partir de las vibraciones que estamos sintiendo. Entonces, ahí eso lleva también a cuestiones de musicoterapia que tienen un impacto en nuestra salud y de verdad lo tiene, porque muchas moléculas responden distintos a diferentes estímulos de sonido. Entonces es súper interesante. Y alguno, no sé si recuerda que andaba por ahí una imagen de cómo se escucha el espacio y de que la NASA, así decía el titular, la NASA pone sonido a las imágenes del telescopio Webb. Y en realidad lo dice muy bien, porque lo que se hizo fue una interpretación de cómo sonaría, ¿verdad? Una vibración o una onda que está viajando en el espacio. ¿Por qué? Porque el espacio es el vacío y en el vacío eh, no se puede comunicar, ¿verdad? Un sonido tal cual lo hacemos acá, porque tenemos un medio que cuando emitimos esa vibración está empujando las moléculas para llegar a un oído y traducirse en eso. En el espacio no tenemos esa posibilidad, pero sí podemos hacer una traducción, ¿verdad? Por así decirlo, de los sonidos de esas vibraciones. Y por eso cuando busquen por ahí por internet información van a ver eso interesante. ¿Y qué actividades pueden hacer? Aquí otra vez interminable, desde caminatas de educación ambiental, por ejemplo, caminatas nocturnas, eso es chivísima, poder estar en silencio, poder escuchar lo que hay, por ejemplo, de pedirles a las personas que inventen una historia a partir de un sonido que escuchan en la noche, ¿verdad? Y así nacieron probablemente muchas leyendas y cosas que tenemos en nuestros países. Como les decía, hay oportunidades para generar educación ambiental inclusive cerca de ríos o de lagos en zonas protegidas, ¿verdad? En conservación de humedales, tanto urbanos como costeros, ¿verdad? Y creo que el sonido en realidad impacta muchísimo, pero muchísimo a las personas. Entonces, es un buen gancho, por así decirlo, cuando queremos tocar y sensibilizar a las personas en temas ambientales. Y por acá les voy a dejar esto ya para cerrar, es que piensen en qué vamos a escuchar en el futuro. Creo que el año pasado el tema del año en la parte de sonido era sonidos futuristas, ¿verdad? ¿Cómo nos imaginábamos que iba a sonar el futuro? Y no solo lo piensen en música, sino piensen si vamos a perder sonidos de la naturaleza, si vamos, ¿verdad?, a mantener algunos de esos sonidos, si van a haber sonidos nuevos porque las especies se adaptaron, o simplemente vamos a vivir del recuerdo del pasado, de lo que grabamos ahorita y tal vez después ya no vamos a tener y vamos a verlo de manera nostálgica, por así decirlo. Entonces vean que es una oportunidad también para pensar en conservación, ¿verdad? Y ya no solo conservación de especies, sino conservación de sonidos, ¿verdad? Que es muy importante. Y bueno, por acá agradecerles un montón y si tienen alguna consulta, pues vamos a pasar a esta parte que es bastante bonita y de interacción con todos ustedes. Gracias, Roberto. Por acá tenemos varias personas en lista. Voy a nada más recordar la dinámica es a micrófono abierto, entonces aquí más bien les paso la palabra y pueden consultar directamente con el compañero Roberto. Primero en lista tenemos a Edwin, si tú ya estás por ahí. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Edwin Carrillo, soy de Ecuador, soy biólogo, soy herpetólogo, me encantan mucho las vocalizaciones de los anfibios en la parte amazónica del Ecuador, ya estoy reconociendo de un 80 al 90% de las vocalizaciones.
Pero ahora quiero enfocarme un poquito para trabajar con niños, o sea, alejándome un poquito de la parte del tema de investigación, se puede decir. Entonces, tú hablabas de que se pueden trabajar, por ejemplo, que los niños, hacerles tareas, hacerles actividades de grabar sonidos con los celulares. Entonces, la pregunta mía era, ¿qué aplicaciones para celulares podemos utilizar para que los niños, o sea, que sean fáciles, de fácil uso para los niños, que nosotros podemos recomendar en algún momento que salgamos con un grupo? Claro. No, me parece súper bien y qué bonito escuchar también. De hecho, una de mis compañeras de la Universidad es de Ecuador, no recuerdo la zona, pero creo que es la zona alta de Ecuador. Y sí, ella también, ella, de hecho, ella es educadora ambiental, entonces siempre muchas de las ideas que tengo vienen de Pau. Y sí, definitivamente. Tiene Voces del Bosque, creo que tiene un grupo que se llama Voces del Bosque en Ecuador, creo, si no estoy mal. A veces, entonces, Sí. hay aplicaciones, por ejemplo, yo utilizo una que ahora se me ha hecho mucho más sencilla y lo digo sencillo por dos cosas. Lo primero es siempre buscar una aplicación que esté en varias plataformas, ¿verdad? Que esté para Android y para iOS, ¿verdad? Por lo menos, que eso es muy importante. Yo utilizo una que se llama Dolby On, voy a ponerles aquí el nombre, y justo la utilizo ahora por dos cosas. La primera es que ella directamente graba en formato WAV, que es un formato, ¿verdad?, completo de ese sonido, ¿verdad? No es como MP3 que es cortado. Entonces ya ahí tenemos un check bastante importante. Lo segundo es que básicamente es dele clic y empieza a grabar. Entonces otra ventaja cuando se trabaja con niños, ¿verdad?, que no hay que configurar muchas cosas. Y lo otro es eso, que está para ambos tipos de aplicaciones. Entonces, por acá se los voy a escribir en el chat. Se llama Dolby On, Dolbyon. Y está en ambas plataformas. Entonces, a mí me gusta mucho esa. Hay otras aplicaciones cuando uno trabaja con ciencia participativa. Por ejemplo, RegForge 2, pero creo que solo está para Android. Y bueno, en un fin, lo más importante de hacer una grabación es que vaya en formato completo. Entonces, puede ser cualquier aplicación que veamos sencilla, que grabe en formato completo. ¿Para qué? Para que al final esa grabación pueda impactar inclusive a un nivel de investigación, ¿verdad? Y que no solo quede como una actividad sencilla, sino darle ese plus, ¿verdad? De que va a servir para algo. Claro, que quede como, que no quede como algo anecdótico, se puede decir. Exacto. De igual forma es importante, ¿verdad? Si al final alguien solo tiene una grabación y tiene formato, pues todo es importante, pero si podemos nosotros ir dirigiendo a la población a utilizar aplicaciones que traigan ese beneficio, pues mejor. Entonces por ahí les dejé el nombre en el chat. Chévere, sí, o sea, si tengo alguna otra duda, algo, espero contactarme contigo, y porque voy a empezar a realizar actividades con niños. Entonces ojalá podamos seguir trabajando a futuro. Me alegra muchísimo y por ahí con mucho gusto, cualquier cosa que pueda colaborar, pues por ahí estoy. Sí, chévere, sí, yo soy de la Católica de Quito. Creo que Paola Moscoso, creo que también es de la Cato de Quito también, tu compañero. Es Paola Gastesi, por aquí. No, entonces es otra Paola, pero soy de la Católica de Quito. Ok, voy a apuntarlo por aquí, pura vida. Chévere, muy amable, Roberto. Entonces estamos en contacto para ver si me puede asesorar con algunas cositas. Con mucho gusto. Listo, gracias. Chévere tu presentación. Muchas gracias. Felicitaciones. Pura vida. Gracias, Edwin. Le pasamos la palabra a H. Jiménez. Hola, buenas noches. Hola. Son dos preguntas que tengo. Una es relacionada con las estrategias de educación ambiental que empleas o que se podrían emplear para incentivar esto que vos has hablado a lo largo de esta hora, que tiene que ver con todo lo que es aprender a escuchar el entorno, ¿verdad? Y la otra pregunta va de la mano un poco con lo que preguntó Edwin, que tiene que ver con la app, pero más allá de eso, para no perder esta información grabada. Me explico, es decir, así como existe para hacer ciencia ciudadana y Naturalist, donde vos vas registrando las diferentes especies y donde se van haciendo la numeración de identificaciones, si existe alguna parecida para el tema sonidos. Gracias. Con mucho gusto, ¿no? Y muchas gracias. Algo importante, sí, como mencionabas, pues justo
yo creo que eso, e inclusive son las cosas más difíciles, el lograr incentivar, ¿verdad?, a las personas. Y yo creo que algo que ayuda muchísimo cuando me ha tocado trabajar con grupos de niños o con grupos de papás con niños o grupos de papás para que después ellos les lleven eso a los niños, ha sido como tratar de que ellos mismos generen qué cosas son las que a ellos los motivan o les gustan del ambiente, ¿verdad? Pensando en, ok, cuéntenme qué sonidos son los más característicos de su casa o de su comunidad. Entonces muchos dicen, es que en mi casa se escucha un gavilán. Entonces, en el momento que alguien toma como esa iniciativa de decir, ok, mi casa es tal, entonces uno tratar de dar ejemplos, ¿verdad?, que estén dirigidos a eso. Bueno, ¿sabías que el gavilán es muy importante? Porque, ¿verdad? Y entonces tocar temas transversales para aprovechar esa oportunidad de educación a partir del sonido. Y entonces, ok, ¿para qué cree que utilizan el sonido estos animales? Entonces, si fuera un niño, mucho, probablemente va a decir para comunicarse, para protegerse, y entonces ya puedes tocar ciertos temas de depredación, temas de conservación, temas de que hay sonidos específicos para ciertos tipos de ambiente, o que si hay mucho ruido, tal vez a esa especie le va a afectar. Entonces siempre es muy importante como, más que uno llegar, ¿verdad?, como que dar un montón de ejemplos, decirle qué es lo que qué es lo que ellos sienten más cercano, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante como para que enganchar, por así decirlo, a las personas dentro de esas actividades. Y pues por ahí, pues cualquier otra estrategia. A mí me gusta muchísimo una actividad que es básicamente hacer una caminata sonora, que es como se denomina, y que vayan haciendo apuntes de qué es lo que ellos escuchan, ¿verdad? O qué escucharon, qué interpretaron, si hubo un sonido que les gustó, que les disgustó, ¿verdad? Cosas así. Recuerdo una profesora que hizo una grabación de sus pies caminando por todo un sendero, ¿verdad? Porque tenía unos chicos que tenían discapacidad visual. Entonces, ella lo que quería era cuando regresaba al aula, explicarles, ¿verdad?, que durante una caminata en el bosque podía llegar a pasar desde zonas de rocas hasta un río, a majar palitos o ramas, hasta llegar a la carretera donde había mucho ruido. Entonces, ella hizo un circuito donde hizo una grabación de sus pies, ¿verdad?, majando todos los elementos de la naturaleza, y después se los llevó a estos chicos al aula para que ellos, ¿verdad?, tuvieran esa experiencia, porque era en la zona aquí, en el Valle Central, donde no podían, pues, salir a una caminata en el bosque, por así decirlo. Entonces les llevó esa experiencia. Me parece algo también, una estrategia bastante bonita para trabajar con chicos. Y la otra pregunta, ok, eso sí, sí, existen bastantes, aparte de iNaturalist, por ejemplo, en el caso de aves, existen plataformas como eBird, o también hay una que se llama, voy a apuntarles los nombres aquí para que no se me vayan, está eBird para aves, y también hay el otro se llama Genocanto, que Genocanto cada vez va abriendo más las oportunidades, porque inicialmente nació para aves, pero actualmente ya están recibiendo sonidos de murciélagos, por ejemplo, y son sonidos que podemos descargar en cualquier momento, simplemente citar la persona que los colectó. Y estoy con que hace unas semanas escuché que también iban a hacer una apertura para grabaciones de insectos. Entonces, son plataformas que brindan esas posibilidades. Ahorita que recuerdo, creo que hay colecciones bastante importantes en Sudamérica, en Colombia, en Perú, no recuerdo los nombres, pero la de Colombia creo que es el Instituto von Humboldt, que tiene su biblioteca de sonidos de naturaleza. Y bueno, hay algunas opciones como esas que les decía. Y cada vez más aparecen interesados, ¿verdad?, en sonidos de naturaleza en general, no de animales en específico. Entonces, también pueden buscarlo como iniciativas de paisaje sonoro, y a nivel mundial y regional hay varias que hay. Cuando busquen ese tema, pues van a encontrar ahí algunas plataformas para compartir y para descargar sonidos también. Gracias. Con mucho gusto. Ya se me fue. Gracias. Sí, por aquí tenemos en lista a Sofía Narváez. Adelante, Sofía.
Hola, buenas noches. Hola, Buenas buenas noches. Qué chévere, muchas gracias por tu charla, Roberto. Nada, yo estaba comentando un poquito que justamente yo he trabajado en bioacústica, pero en primates, acá en la Amazonía ecuatoriana, con el mono araña, no sé si Ujú. alguien le reconoce por ahí, Claro. pero, o sea, igual, o sea, tengo una pregunta que es de la parte como investigativa, me gustaría saber cuál es el software que usas para sistematizar un poco el reconocimiento de tus audios pues, que te interesan, ¿no? De este montón de información que se colecta. Ujú. Eso primero. Sí, ahora que mencionas primates y mono araña, recuerdo que hubo una estudiante de doctorado del London College de Inglaterra que estuvo trabajando acá en Costa Rica con mono araña para un corredor biológico en la parte sur de Costa Rica. De hecho, ellos utilizaron AudioMod para hacer grabaciones en todo ese corredor biológico y ellos están trabajando con detección automatizada con sistemas de Google. No recuerdo cuál específicamente, la tesis de ella ya fue publicada, entonces por ahí creo que te va a ser fácil de encontrar porque es el único estudio que hay de mono araña acústica en Costa Rica, entonces no es difícil de filtrar. Y en mi caso yo utilizo una plataforma que se llama Arbimon. Arbimon es una plataforma que abrió literalmente sus puertas hace como un par de años. Yo empecé a trabajar con ellos en Panamá justo, cuando conocí a uno de los investigadores que estaba en este proyecto. Y Arbimon tiene la posibilidad de enviar grabaciones, ¿verdad? Y crear ahí los modelos de detección automatizada para especies, y digo especies lo que sea, ¿verdad? Y hay ejemplos de anfibios, de reptiles, de aves, mamíferos, de todo. Entonces, voy a ponerles por acá, por si igual hay más interesados. Esta plataforma se llama Arbimon. Por ahí les mandé el nombre y voy a revisar. Ajá, la página web es arbimon.rfcx. Algo súper interesante de ellos es que ellos se unieron con esto que se llama RFX, es Rainforest Connection, que Rainforest Connection son los que brindan el espacio, o sea, son terabytes de terabytes, es más, creo que ya va por petabytes el asunto, gratuito, o sea, no tenemos que pagar por subir grabaciones, no tenemos que pagar por utilizar los modelos de detección. Y nuestra colaboración, ¿qué es? Que todas las grabaciones que subamos ahí, ellos las van a utilizar para los proyectos de conservación que ellos tienen para detectar disparos y sierras, ¿verdad? Para ver los procesos de deforestación y procesos de cacería. Entonces, ellos utilizan las grabaciones que nosotros subimos para ellos generar estudios a la WWF o algunas otras organizaciones internacionales, y es como el ganar-ganar que tenemos ambos, ¿verdad? Nosotros utilizamos los algoritmos para especies y ellos lo utilizan para esto otro, pero nos dan espacio ilimitado, entonces para que aprovechen por ahí. Qué chévere, Roberto, muchas gracias. Sí, está súper interesante, no conocía esa página. Igual, el otro era como un poco más un comentario, porque yo sí he trabajado con educación ambiental y un poco justamente con los audios que logré recolectar de las vocalizaciones del mono araña. Entonces, sí es igual, nosotros les presentamos como las formas de la onda, ¿no? Para que vean, o sea, cómo se ve un sonido que es interesante también y cómo se escucha. Entonces, eso también fue. Yo trabajé con chicos de colegio, entonces fue una herramienta que también le llamó la atención. Entonces, puede ser un poco justo lo que mencionabas, ¿no? Relacionar diferentes áreas para que llamen un poquito más la atención. Y en mi caso, yo lo apliqué para justamente como medidas de conservación contra el tráfico de vida silvestre. Okay. Entonces, igual eso. Me parece súper bonito e interesante, y me hiciste recordar una actividad que hicimos para una feria científica que le llamamos, bueno, los compañeros, porque yo no fui el que lo creó, pero le llamaron el túnel de la ciencia. Y entonces en el túnel de la ciencia hicimos un túnel de sonidos, y el túnel era oscuro, ¿verdad? Con plástico negro. Entonces era literalmente ellos iban de cuclillas, agachados, ¿verdad? Caminando todo el túnel,
y iban escuchando sonidos distintos, ¿verdad? Durante todo ese camino. Y al final, pues se hacía una actividad de que, bueno, ¿qué escucharon? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron miedo? O, ¿verdad? Y entonces fue súper bonito. Y se me vino ahorita a la mente que mencionaste que trabajaste con chicos de colegio. Entonces, sí, pues son opciones. A mí me encanta, de hecho, escuchar todo eso porque también nos da a nosotros como posibilidades, ¿verdad? Para que todos pensemos en otras cosas que se pueden hacer. Y yo sé que, insisto, si nos sentáramos a hacer una lista de cosas por hacer, sería interminable. Entonces, traten de eso, de asociar lo que trabajan al objetivo que tienen y cómo con un sonido llegar a ese objetivo. Gracias. Le paso la palabra a Bridget Áviles. Buenas noches. Hola Roberto, mi nombre es Brigitte Avilés. Actualmente estoy estudiando biología, ya estoy en mi último semestre y de hecho mi tesis es con acústica y también en urbano. Okay. Mi comentario fue que, o sea, sería muy chévere también como que enseñarle a los niños cómo se logra diferenciar en un sonograma, claro está, cómo las frecuencias, que pues decía, hay frecuencias que están marcadas que estas son para reproducción o advertencias y ese tipo de cosas. Sería muy chévere también como que enseñarles y familiarizarlos también con todas estas plataformas pues que existen para las grabaciones. Sí. Y otra cosita que quería comentar es que me quiero poner en contacto contigo pues para ver si me puedes ayudar con ciertas preguntitas y dudas que tengo también con mi proyecto de tesis. Claro, con mucho gusto, definitivamente. A mí me alegra mucho estar, cuando hay preguntas, eso es lo más emocionante, porque incluso puede ser algo que yo no conozca y ya, pues buscamos a una persona que tal vez tenga un poco más de experiencia en ello, pero con muchísimo gusto para también cualquiera de ustedes que tenga alguna consulta o alguna colaboración. A veces también sé que algunos van a estar después escribiendo artículos y ocupan revisores y yo encantado de poder leer un poco de sus trabajos. Sí, de hecho, ahora que mencionabas, justo el tema de comportamiento animal, por ejemplo, a veces, no sé si recuerdan que muchos libros de texto de biología y demás siempre venía como eso, comportamientos agresivos. Entonces, ¿cuál era el comportamiento agresivo? La cara de un león ahí gruñendo, ¿verdad? Y era como el clásico, de comportamiento animal, ¿verdad? O a veces, no sé, me acuerdo como de movimiento de las abejas o cuestiones así. Y entonces vean que con un sonido también podemos tocar esos temas, ¿verdad? De un sonido que es agresivo de alguna especie, un sonido que representa, por ejemplo, hay ciertos mamíferos que tienen sonidos específicos para cuando hay una culebra o cuando, una serpiente o cuando hay no sé, un águila. Entonces tienen sonidos que representan a cada uno de esos y obviamente se comportan distinto a partir de ello. Entonces me parece fascinante el poder con los chicos trabajar temas de comportamiento animal, dígase tal vez los que están en el grado de colegio, high school o como se denomina en cada uno de sus países, pues creo que es bien importante, ¿verdad? De no dejar de lado solo o no mantenernos solo en la parte visual, ¿verdad? Que es lo que normalmente se nos hace y nos envían, ¿verdad? Tenemos textos que tenemos que leer, pero esos textos sería chivísima aquí, o sería muy interesante poder tener un código QR, por ejemplo, cuando alguien escribe un libro y dice, es que este comportamiento agresivo de tal especie, bueno, un código QR donde la persona pueda llegar y escuchar el sonido agresivo de esa especie. Entonces vean que también inclusive podemos llegar a impactar la educación, ¿verdad? De nuestros estudiantes de escuela, colegio o universidad a partir de cosas sencillas en un libro, un QR con el sonido de esa especie, con el sonido agresivo de esa especie, ¿verdad? O de ahí cientos de cosas más. Entonces, para que también lo tomen en cuenta. Voy a escribir por acá mi correo, por aquello, mientras les llega un día de estos que le voy a decir a Alonso que me haga el favor de enviarles la presentación, pero voy a ponerles mi correo por aquí, por aquí. Okay. Gracias, Bridget. Le paso la palabra a Mario Mora. Buenas, ¿me escuchan?
Sí, ahí te escuchamos. Muy interesante la charla. Creo yo. Sí, me interesa mucho aprender ese tipo de cosas. Ya estoy pensionado. No he tenido la oportunidad de andar por todo Costa Rica caminando y todo esto. Estoy aficionado a las aves, a la parte de anfibios, todo, más que todo. Mi pregunta son varias, pongámosle. ¿Qué tipo de grabadoras puedo utilizar uno que sea accesible para una persona más o menos? Hay unas que son muy caras para efectos de utilizar la parte del teléfono. Luego, ¿qué plataformas puedo utilizar uno para interpretar esas grabaciones? ¿Va? Así, porque si uno para interpretar, no sé cómo lo hacen ustedes para interpretar esas grabaciones. Ujú. ¿Y dónde se puede uno capacitar un poco para manejar un poquito ese tipo de cosas, ya que uno no tiene uno es principiante más que todo, no tiene conocimiento tanto en la parte de biólogo, esas cosas, pero algo conoce, ¿va? Claro. Entonces, esas eran mis preguntas. Gracias. Con mucho gusto y muchas gracias, don Mario. De hecho, a mí me encanta cuando también se nos integran personas que no fueron del área, o sea, que no estudiaron específicamente biología, otro, porque definitivamente traen una perspectiva muy diferente e inclusive tienen habilidades que nosotros no tenemos, porque tal vez, como decía uno de mis mentores en algún momento, a veces nos contaminamos de la institucionalidad o de la dinámica de investigación y es súper enriquecedor cuando alguien que no es del área pues llega a enriquecer estos proyectos. Entonces, súper feliz de tenerte acá. Con respecto a grabadoras, yo no digo que soy casado con una marca, porque en realidad no, pero una grabadora que a mí me ha hecho, ha sido muy útil, es portable, digamos que pues obviamente va a tener un costo, pero dentro de los costos de grabadoras pues es bastante relativamente cómodo y además tiene la ventaja de que tiene inclusive micrófonos que son integrados y es la marca Zoom, que es Zoom, yo llevo como unos 6 años más o menos trabajando con grabadora Zoom y actualmente trabajo con la Zoom H5, que es una grabadora bastante buena y como les digo, tiene como unos módulos que básicamente no tenemos que comprar un micrófono con cable, ¿verdad? Y que obviamente nos va a hacer tener una grabación mucho mejor, pero pensando en simplificar lo más posible, pero a la vez tener una buena grabación, estos módulos de Zoom H5 son muy, muy útiles. Dígase para grabar algo que esté lejos, pero también para realizar grabaciones de paisaje sonoro, ¿verdad? Como más generales, entonces me gusta muchísimo. Módulos de grabación direccional, te voy a poner aquí para que en algún momento lo puedas buscar, ahí lo puse en el chat. Es la Zoom H5, como les digo, puede ser cualquier grabadora, siempre y cuando tenga las características justo para estas cuestiones. Respecto a las plataformas, vamos a ver, una plataforma que creo que muchos de acá tal vez conozcan es el Raven Pro, es un programa desarrollado por la Universidad de Cornell y ellos para la mayoría de países de Latinoamérica tienen acceso gratuito. Entonces, nada más denme un momentito, ya vuelvo. Y ahí me disculpo que estaba a punto de morir el conejo de la casa atropellado. Y eso es importante. Sí, les decía que el Raven Pro es una aplicación que desarrolló Cornell y es bastante buena. Digamos que obviamente conlleva un poco de capacitación, pero inclusive con los tutoriales podemos llegar a comprender bastante bien su funcionamiento. Y que va un poco relacionado a eso penúltimo, que sería la parte de capacitación. Nosotros acá en Costa Rica, sí, voy a escribirte el nombre por acá, se llama Raven Pro. Entonces, respecto a capacitación, nosotros normalmente cada año tratamos de dar alguna capacitación que tenga que ver con grabación, tanto de grabación a nivel un poco semi-profesional, ¿verdad? Ya utilizando grabadoras y demás, pero también con el celular, ¿verdad? Pensando en proyectos que tengan que ver con la parte de ciencia participativa o ciudadana. Y también damos capacitación con respecto a cierto uso de programas, ¿verdad? Visualización,
análisis y demás. Este año estamos organizando para fin de año, todavía no tengo la fecha específica, pero ahí los voy a mantener al tanto del segundo Simposio Nacional de Bioacústica, ¿verdad? Que pues tenemos bastante poquito de trabajar, pero bueno, es parte de lo que estamos organizando para este año, ahí los puedo mantener al tanto, ya sea en mis redes sociales o en las de la UNED, pues por ahí van a poder encontrar respecto a esas capacitaciones. Ok, gracias, Mario. Y bueno, le paso la palabra a Gustavo Valerga. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Gustavo. Bueno, yo soy argentino, vivo aquí en Galápagos, Ecuador. Soy artista sonoro. Pero bueno, es como que estoy buscando con muchas ganas de estudiar bioacústica. La verdad es que no estoy dando busco en internet y hay cosas que ya pasaron. Y no sé si hay algo interesante o conoces de algo donde me pueda meter a estudiar un poco. Me encantaría. Gracias. Vamos a ver, a nivel como universitario, digamos, podría hacer un listado de algunas de las universidades que obtienen ya sea pregrados o posgrados en términos de sonidos, que creo que podría ser interesante. Y también algo que les recomiendo a los que no estén por acá en esa red, es que en Facebook existe una red que se llama Bioacústica Latinoamérica. Y ahí se pasan publicando bastante sobre oportunidades, inclusive de realizar maestrías, para cursos, a veces en algunas ocasiones actividades en general, digamos, que estén realizándose dentro del tema de bioacústica. Entonces, es la mejor referencia que tengo. De hecho, posiblemente muchos de ustedes que estén aquí fue porque se enteraron que el profe Fernando lo compartió por esa red. Y si no están, les invito mucho a estar por ahí. Creo que es como a nivel por lo menos de Latinoamérica, es como la que se mantiene más activa y donde se comparte un poco más de información al respecto. Tengo colegas que, bueno, han estudiado en Alemania, que de hecho es una muy buena escuela en varias universidades allá. Para los que se quieren especializar como con anfibios, por ejemplo, que creo que la doctora Heike Proud, ella trabaja en Alemania con anfibios y es súper buena. Sé que en Sudamérica, como les decía, está el Instituto von Humboldt, que también tiene su propia colección de bioacústica y demás. En México, que recuerde ahorita, hay como 3 universidades, pero que recuerde ahorita el Instituto Nacional de Ecología, el Instituto Politécnico Nacional, que fue donde hice mi pasantía también, con Roberto Sosa, y creo que una universidad en Morelos, pero no estoy totalmente seguro. Pero bueno, hay varias iniciativas inclusive por ahí. Acá en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, también hay un posgrado, digamos, que está un poco más, se puede enfocar en ese caso con la parte de bioacústica, ¿verdad? Es en biología, pero se puede enfocar en esa parte. Y también tengo unas compañeras que de hecho ahí me puedes escribir un mensaje y puedo conseguirte esa información, que ellos trabajan un poco más con la parte artística y sonora, que eso sería súper interesante, y ellos desarrollan actividades bastante interesantes, ahora que recuerdo. Entonces sí, creo que esa sería bien bonita para ver una oportunidad por ahí. Y sé que ellos reciben pasantes y algunas otras cosas. Entonces. Gracias, Roberto. Entonces, puedo escribirte un mail y me das esta información. Por favor. No sé si quieres poner en el chat para los demás también. Pero sí, por aquí puse bueno. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto, voy a volverlo a copiar por aquello. Gracias, Gustavo. Le pasamos la palabra a Ana. Un momento. Ana María Villada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Súper interesante la plática. Bueno, yo trabajo con perezosos acá en Costa Rica y mencionaste unos compañeros que trabajan con ellos. No sé si podrías pasar como su información para ver si podemos colaborar en algo. Totalmente. De hecho, justo nació porque creo que fue en Limón,
en un hotel que se llama La Palapa, que habían subido un video que se hizo súper viral de un bebé perezoso que se cayó del árbol y empezó a hacer unos sonidos. Entonces empezamos como a recolectar información. Ahorita tenemos como unas 6 grabaciones, si mal no estoy. De hecho, mi tutor tutor de casi toda la vida, pues él murió hace unos años y la tesis de él fue con perezosos, pero no en el área acústica. Y de ahí también me nació un poco de recolectar, ¿verdad? De forma colaborativa, pues con varios compañeros, información de perezosos, que no se sabe mucho de los sonidos y en realidad son bastante vocales, pero hay como un desconocimiento un poco y por ahí tenemos algunas grabaciones, entonces estamos como recopilando y claro, cualquier colaboración, pues con muchísimo gusto, sería súper interesante. Sí, buenísimo. Bueno, entonces paso, te mando un mail porque, bueno, pues como dices, ellos son bastante sonoros y los llamados de apareamiento son súper interesantes, los sonidos de cuando son agresivos, cuando hay molestia. Y bueno, pasa también que cuando hay rescates, un bebé que vocalice es súper importante para que la mamá baje por él. Y si el bebé no vocaliza, también es importante tener un poco de una biblioteca de sonidos para poder llamar la atención de mamá. Eso sería genial. De hecho, algo que estoy haciendo como me dedico un poco más a la parte de aves, que estoy haciendo con esta especie de cara a cara con la que estoy trabajando ahorita, es generar un catálogo de sonidos respecto a ciertos comportamientos que hemos visto en campo. Entonces, si vos tuvieras también registros y con los que nosotros tenemos, conformar un catálogo, ¿verdad?, de referencia de esos sonidos, sería algo interesantísimo, porque de todas maneras, si lo pensamos, para un montón de especies no hay nada, así que todo lo que podamos recopilar, decir, ok, este es un sonido de la cría cuando pasó esto, este es un sonido del adulto en cierto comportamiento, sería genial. Y así los motiva a todos con el montón de especies que tenemos a generar este tipo de información así. Buenísimo, buenísimo. Sí, entonces mucho gusto. Todavía. Ok. De momento, bueno, no hay más preguntas, consultas por acá. Por aquí Gustavo dejó el correo en el chat. Pero no sé si alguien más desea agregar, comentar o aportar algo por el momento. Ya se fueron a grabar todos, dice. Se fueron a grabar. Ok. Bueno, Randall Zúñiga tiene una consulta. Adelante, Randall. Hola Roberto, ¿me escuchas? Ahí te escucho bien. Excelente. Roberto, me gustaría nada más una consulta medianamente técnica. ¿Cómo funciona el tema de los derechos de grabación de todos estos materiales como para poder volver a utilizarlos sea para investigación, sea para divulgación? O sea, si yo soy músico y quiero utilizar un sonido de murciélago, ¿lo puedo utilizar? O sea, ¿cómo funciona eso y qué plataformas, pues, son las más óptimas precisamente para utilizar eso si hay algunos fines particulares detrás? Claro. No sé si alguno tiene como el micrófono, ahora sí ya. Buenísimo, y más bien igual que en el caso de Gustavo y vos que mencionas como esa otra parte artística y que también es algo súper interesante. En algún momento para nosotros el generar actividades donde integráramos personas de otras áreas, dígase música, artes y cualquier otra, pues para nosotros era súper importante. Respecto a los términos de uso, pues habría que ver en cada una de las plataformas donde uno llegue a acceder a esos sonidos, ¿verdad?, que utilizan. Por ejemplo, todos los sonidos de la UNED están bajo una licencia de Creative Commons, por aquí lo estoy leyendo así textual, que es del tipo de atribución no comercial y de compartir igual, que básicamente lo que permite es que una persona pueda utilizar ese sonido, pero el producto de ese tenga el mismo destino. Ahora, básicamente que si se le está dando el permiso sin ningún cobro, que lo que se crea vaya con esa misma línea, ¿verdad? Pero eso va a depender muchísimo de la plataforma y de los datos que se estén tomando. Entonces, ahí sería, digamos, del lugar donde se revise la grabación, pues hacer la revisión respectiva respecto a los términos de uso.
E inclusive una cosa que nosotros desde estos datos en algún momento lo que hacíamos era motivar a la persona que quiere utilizar ese sonido a contactar con el dueño de ese sonido. Dígase, si por ejemplo se quiere hacer algo a nivel de fondos, de ganancia por esa información, que contacte con la persona que grabó el sonido. Nosotros normalmente en algunas grabaciones bueno, no, las grabaciones que tenemos, pues está el correo de referencia de la persona, ¿verdad? Entonces simplemente puede ir, ver ese sonido y decir, voy a contactar con tal persona para pedirle el permiso de utilizarlo para X, Y o Z cosa. Entonces, básicamente creo que sería eso, como hacer una revisión de los términos de uso que tenga la plataforma y eventualmente si los términos de uso de la plataforma no nos dejan conforme con lo que queremos hacer, entonces podemos más bien elevar ese caso directamente a la persona que grabó ese sonido y preguntarle, mira, ¿puedo utilizarlo para tal y tal cuestión? Y básicamente generarlo de esa forma. Pero todo varía, ¿verdad? No todas las plataformas tienen los mismos términos de uso. Ok, gracias Randall. Y Roberto, por acá está levantando la mano Peggy Morales. Pasamos la palabra. Buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias por esta charla muy, muy interesante. Yo soy psicóloga de formación, trabajo en vida estudiantil de la Universidad de Costa Rica en el Pacífico, en Punta Arenas. Qué bueno. Nosotros como parte de las acciones que desarrollamos en prevención en salud, hemos implementado caminatas recreativas para los estudiantes y los funcionarios en diferentes parques nacionales. Nos organizamos y nos llevamos y trabajamos relajación usando los elementos del bosque. Me llama mucho la atención esto que comentó usted de las caminatas sonoras, porque, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, yo soy como muy fan de las aves y aficionada al bosque, ¿verdad? De todas las enseñanzas del bosque, y es una herramienta que yo utilizo como educación, como psicoeducación, para trabajar diferentes temáticas de bienestar, ¿verdad? El bosque nos enseña muchísimo, ¿verdad? Las interacciones, el cuidado, muchos elementos hay ahí que nos pueden ayudar para la salud mental. Bueno, de hecho los japoneses tienen los famosos baños forestales, ¿verdad? Y ya está comprobado científicamente el aporte que generan a la salud humana. Claro. En ese sentido, ¿dónde puedo encontrar yo información sobre no más sustentada, sino más amplia de estas experiencias que tienen ustedes? Porque de hecho para el próximo semestre tenemos programada una actividad similar, ya finalizando el semestre para entrar un poquitito más el verano, aprovechar y salir con los chicos y las chicas a algún punto del país para precisamente como estrategia de salud mental. Y Claro. cuando yo vi esto de las caminatas sonoras me pareció genial porque se parece mucho a la idea que tengo de utilizar los recursos naturales, tanto para beneficio como para que las personas valoremos lo que tenemos en las comunidades. Aquí, por ejemplo, en Atenas tenemos un bosque municipal precioso y muy poco visitado a veces, ¿verdad? Yo me traje a los chiquillos del puerto para acá y les encantó, con todo y que nos llovió, la experiencia fue lindísima. Entonces creo que es también importante posicionar a la naturaleza como un recurso fundamental para nuestro bienestar, o sea, somos parte de, no somos una cosa diferente de la naturaleza, y estamos tan desconectados que a veces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Y perdemos esa conexión. Yo desde mi trabajo pues trato como de respetarlo un poquito hasta donde nos permite el quehacer de un montón de cosas, pero bueno, por ahí va la inquietud. No, totalmente. Y de hecho, como les decía, igual pueden escribirme un mensaje, digamos, con la temática específica en la que quieren información, ya sea si yo no la he generado o si el laboratorio no ha generado alguna iniciativa, pues sí tengo conocimiento también de muchas otras que se han realizado. Con esto que decías de las caminatas, definitivamente. De hecho,
inclusive ahora acá en Costa Rica, para los que son de otros países, pues también hay inclusive emprendimientos, ¿verdad? Personas que se dedican a realizar pues caminatas, ¿verdad? En la montaña, caminatas en ciertas zonas, justo porque las personas, el nivel de estrés que tienen muchas personas en las zonas urbanas, pues, ¿verdad? Es como esa búsqueda de la paz, como dicen las personas, la tranquilidad, ¿verdad? De poder ir al bosque, caminar, escuchar, lo que sea que no sea la ciudad, básicamente. Y me parece que justo este tipo de actividades, ya sea para trabajo con niños, en temas de ciencias participativa, educación ambiental, cuando se realizan actividades son súper importantes. Y como decía Peggy, pues creo que es súper importante a nivel psicológico y hay muchísimos artículos que respaldan eso, ¿verdad? El impacto que tiene a nivel de bajar el estrés, ¿verdad? Y de despejar muchísimo de los problemas que se tienen a partir de sonidos de naturaleza. De hecho, como les decía, está ese ejemplo de la musicoterapia, ¿verdad? Y que mucha de esa musicoterapia en realidad son sonidos que podemos encontrar yéndonos un poquito alejados de la montaña, ¿verdad? Y no digo que no sea importante, porque digo, obviamente es un emprendimiento súper interesante, pero sí, también es como motivar a las personas a ir a sitios, ¿verdad? Que les puedan traer esa tranquilidad y demás. Entonces, no, súper importante y súper interesado también. Entonces, cualquier cuestión ahí me puedes escribir al correo y podemos buscar alguna colaboración ahora que dices con esta actividad que quieren desarrollar en el próximo semestre, que sería súper interesante también para nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y por lo menos, como les decía, igual es una invitación abierta, vamos a buscar opciones para también abrir un poco las puertas al respecto, pero como les decía, vamos a tener el segundo Simposio Nacional de Bioacústica y eso va más allá que algo solo de investigación, ¿verdad? Ojalá vamos a tener personas que quieran presentar trabajos que hayan hecho en educación ambiental, en música, utilizando sonidos de naturaleza o demás. Entonces, pues ahí les extenderemos la invitación por las redes sociales de la universidad y con mucho gusto, pues ojalá que estén por ahí acompañándonos. Gracias, Peggy. Bueno, si no hay ningún aporte, comentario o consulta, nada más, bueno, a manera de cierre, si quieres dar unas últimas palabras, Robert. No, igual agradecerles un montón por el espacio y como les decía, ojalá quisiera ver muchas de esas cosas que escribieron y esas ideas que tuvieron, si nos la pueden compartir, igual en algún momento el video se sube dentro de las redes de Ruido Urbano, entonces también ahí cuando ya vean el video, pues en los comentarios pongan todo lo que se les ocurrió de ideas para hacer, que creo que inclusive, pues muchos de acá ya escucharon algunos en qué cosas trabajan y tal vez ya se les vino la idea de trabajar en colaboración con algún otro, entonces esos comentarios siempre ayudan mucho a eso, ¿verdad? Hacer ese trabajo en red y ver de qué cosas están trabajando otras personas. Entonces, súper agradecido con todos y con muchísimo gusto, pues en algún momento y cualquier colaboración, pues por acá estamos. Muchas gracias, don Roberto, por venir aquí a compartir tu experiencia y bueno, volver por acá después de un cierto tiempo que tenemos segunda charla que venimos manejando y no, animarte igual, que sigas ahí adelante con el tema de bioacústica aquí en Costa Rica y igual a todos y todas los que se unieron por acá en la plataforma. Muchos éxitos y esperar que esto haya sido bastante provechoso. Nada más recordarles, bueno, como comentó Roberto, la charla está siendo grabada y será compartida. Bueno, también para que quienes inscribieron se estará enviando el enlace por los correos. Por ahora no me extiendo más y les deseo buenas noches. Hasta luego.